Buenas tardes, alumnos de pregrado del curso de dermatología. Quienes habla es la doctora Mirta Pacheco, dermatóloga, docente de la sede Revaliati. Vamos a iniciar el curso en esta clase que la voy a dictar, que se trata sobre manifestaciones cutáneas en enfermedades sistémicas. Hablar en este curso es un poco difícil de comprender porque hay muchas patologías que vamos a ver y que ustedes quizás nunca la van a ver, pero lo que se quiere dar énfasis de que la piel en realidad no está sola, y no es un órgano independiente, está conectado con el sistema interno. La piel es un órgano que cubre todo el sistema y su acción principal es la de protección del medio externo al medio interno. Entonces es un órgano inmune y se comunica con todo nuestro sistema interno. Entonces, las manifestaciones dermatológicas se van a asociar con frecuencia con enfermedades sistémicas. Y puede ser el único signo marcador de una presencia de enfermedad interna. Y permite entonces realizar un diagnóstico precoz. El paciente viene al dermatólogo y uno puede hacer un diagnóstico mediante expresiones clínicas, mediante manifestaciones clínicas que es sospechoso de alguna enfermedad interna. Eso es lo que vamos a ver, estas patologías que vamos a pasar, que hay una relación íntima, hay una frecuencia alta con estas manifestaciones cutáneas que va a tener una expresión clínica. Generalmente estos son los signos, lo que se manifiestan, pero también existen síntomas que son característicos, como es el prurito. El prurito es un síntoma, el prurito es una sensación tan desagradable que provoca el rascado, que provoca un maltrato a la piel para poder eliminar esa sensación tan desagradable. El prurito, cuya liberación de sustancias histamínicas son las que van a provocar esa hipersensibilidad, esa sensación que induce al rascado. Entonces, el prurito se podría decir que casi en la mayoría de las enfermedades dermatológicas van a encontrar, se podría decir un 80-90%, se le acompaña de prurito. El prurito es bueno en el sentido de que avisa que hay algo, que hay algún problema. Entonces, es importante en estos casos conocer su característica, si el prurito viene de noche, si el prurito es después del alimento o después de una ducha, ¿no? Tiene unas características muy importantes que nos va a ayudar, además de las expresiones clínicas, nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de una enfermedad. Entonces, el prurito se debe descartar si va a ser un prurito de índole sistémico, tiene que descartar primero todas las enfermedades dermatológicas que pueda existir y generalmente se expresa con estas manifestaciones. Entonces, solemos ver en los eczemas, la carosis. En la carosis es casi 100% un prurito tan exagerado que provoca un rascado intenso. En la pediculosis también se va a ver, en el líquen plano también tiene un prurito exagerado, la urticaria, que decir, también el prurito es intenso. En las reacciones adversas a medicamentos, la dermatitis herpetiforme también hay un prurito. En algunos casos el prurito es leve, ligero,
pero hay otras patologías dermatológicas que el prurito es tan exagerado, tan intolerable, que va a provocar el rascado, ¿no? En la cerosis, o sea, piel seca que se ve generalmente en la piel del anciano, también va a provocar prurito. Entonces, primero descartamos la patología dermatológica para poder decir que este prurito es interno. Y la característica de los pruritos que tienen un carácter de enfermedad sistémica, generalmente no se observa ninguna lesión dermatológica, solamente hay una sensación desagradable de prurito en cualquier parte del cuerpo, generalmente es diseminado, ¿no? Entonces, es muy frecuente, por ejemplo, observar estos pruritos en la insuficiencia renal crónica, sobre todo en pacientes que le realizan la diálisis peritoneal. Eso tiene un intenso prurito, solamente se le acompaña de una piel seca, escamosa, pero ellos aducen que el prurito viene en el momento o después de que le realizan la diálisis. Hemos visto pacientes con este prurito exagerado, intolerable, que a veces no responde a un tratamiento, que se ha llegado a producirse úlceras en la zona de rascado, porque esa sensación de prurito también es intolerable. Entonces se le recomienda a los nefrólogos o cuando se le realice esta diálisis que se le ponga un antihistamínico, que ese es el medicamento de elección, de aplicarle antes y al final de la diálisis, ¿no? También en otras patologías que se va a ver un prurito intenso viene a ser en los linfomas. A veces estos linfomas no se observan, pero puede ser un linfoma a nivel sanguíneo, a nivel sistémico, porque también existen linfomas a nivel cutáneo. Entonces, acá en estos pruritos no hay lesión evidente, o puede haber lesión, bueno, en el caso de prurito, ¿no? También se observa en las enfermedades hepáticas obstructivas, es frecuente en la policitemia vera, en las leucemias, en el hipertiroidismo también solemos ver pacientes que vienen por ese prurito tan intenso, tan exagerado y no hay lesiones. Entonces, siempre tenemos que tener en mente que descartar cualquier patología, sobre todo la hipertiroidea, ¿no? En las anemias también, las anemias ferropénicas y en la diabetes mellitus también son pacientes que continuamente tienen esa sensación de picazón, es una piel seca, o a veces se le relaciona mucho con los medicamentos que ingieren, pero es bastante frecuente observar en diabéticos, en la diabetes mellitus, ese prurito sin lesiones evidentes, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta en estos casos, cuando no hay lesión, esos pruritos que puede estar avisando que hay una enfermedad interna. Bueno, no se ve nada en el cuerpo, en la piel, lo único que se ve son escoriaciones. Y ustedes ya saben que escoriación viene a ser una erosión, una abertura de la piel provocada por las uñas, ¿no? Entonces se ve la figura incluso de la uña. El paciente continuamente se está rascando y puede llegar, como se le dijo, a una formaciones de úlceras, o también pueden infectarse estas lesiones porque hay aberturas. La piel, cuando está intacta, no ingresa ningún microorganismo, nada, pero acá las escoriaciones permiten el ingreso de microorganismos y puede infectar, puede formarse pústulas en esas zonas de rascado, ¿no? Entonces, este es el primer síntoma que nos puede ligar que algo está pasando, que alguna enfermedad interna se puede encontrar, se debe buscar, ¿no? Entonces vamos a ir describiendo, dependiendo de los sistemas, qué enfermedades se observan con mayor frecuencia y que tienen manifestaciones dermatológicas, enfermedades dermatológicas que se le asocian a enfermedades internas.
Entonces, a nivel del aparato digestivo, es muy frecuente, ya es casi característico mencionar el llamado síndrome de Pez-Jäger, ¿no? Este es un proceso de carácter, es una genodermatosis que tiene un carácter de autosómico dominante y se caracteriza porque presenta una serie de léntigos. Léntigos se estableció que son manchas hipercrómicas mayor de 1 centímetro que aparecen generalmente en la edad adulta, ¿no? Pero es una expresión cuando hay una hiperpigmentación. Esta hiperpigmentación, o sea, los léntigos en los labios, va a aparecer generalmente ya adulto, ¿no? Esta cantidad de hiperpigmentación casi que se localiza más en los labios, en la mucosa oral. También puede haber esta hiperpigmentación a nivel de los pulpejos, a nivel de las palmas de las plantas, ¿no? ¿Cuál es esta característica? Se le relaciona mucho con la formación de pólipos, la poliposis intestinal, y hay una alta frecuencia de estos pólipos que se pueden malignizar a relacionarse con un cáncer a nivel del colon, sobre todo. Entonces, cuando uno ve estas manchas, estos léntigos a nivel de los labios, podemos decir inmediatamente, tenemos que mandarlo al gastroenterólogo para que le haga una endoscopía, ¿no? Y observen una colonoscopía y ver en el trayecto si tiene una poliposis intestinal, que estas tienen una alta tendencia a malignizarse, estos pólipos. También se le asocia con otros tipos de cáncer, como el cáncer de mama, testículo, ovario o páncreas, pero más hay una alta relación con la poliposis a nivel colónico, ¿no? Entonces, el síndrome de Pez-Jäger, eh, la pioderma gangrenosa. La pioderma gangrenosa también es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza porque tiene sus lesiones principales son unas úlceras, ¿no? Estas úlceras pueden ser únicas o múltiples. Estas úlceras son grandes, a veces difícil de cicatrizar, y generalmente a la pioderma gangrenosa se la asocia a las enfermedades intestinales, casi se podría decir un 60% tiene relación con las enfermedades intestinales, ¿no? La cilitis regional, también la colitis ulcerosa. Entonces, también se le asocia con otras enfermedades inflamatorias reumatoideas, con una artritis, con mielomas, se acompaña en procesos donde hay mieloma o cuando tienen policitemia vera, hepatitis. Cuando vemos la pioderma gangrenoso, entonces buscar todas estas otras patologías para descartarlas, ¿no? También se ha observado en el VIH, ¿no? Pero más trastornos de inflamaciones intestinales, casi un 60% se le asocia. También a ellos tienen que mandarlo al gastroenterólogo para que ubiquen si tienen algún problema, o también la sintomatología nos puede inducir a que debe tener un problema gástrico. La característica de estos piodermas gangrenosos, la pioderma gangrenosa son grandes úlceras que se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo, pero tiene una preferencia en los miembros inferiores. Puede ser única o puede ser un solo lado, o puede ser simétrico, ¿no? Y su característica clínica de la pioderma es la llamada patergia. La patergia es una reacción intensa frente a un traumatismo punzante, como por decir una aguja, una inyección, ¿no? Hemos visto casos en dermatología que al hacerle una biopsia, estos pacientes se le inflaman, se le ulceran inmediatamente, rápido. Entonces,
esa es la característica de la pioderma gangrenosa. Esta úlcera va creciendo y acá el injerto de piel no este, lo botan, lo eliminan, no se puede poner injerto, no se le puede inyectar porque tiene ese problema de la patergia. También tiene manifestaciones clínicas como pústulas o vesículas, donde donde ha recibido una punción, sobre todo, ¿no? Pero siempre tener presente de que este proceso se asocia a otras enfermedades inflamatorias, sobre todo a nivel gástrico, a nivel reumatológico y a nivel hematológico, en el mieloma, en el policitemia vera. Entonces, el dermatólogo ya está en sobreaviso para poder buscar estas enfermedades internas. Vamos a ver otra de estas en el sistema digestivo, en la enfermedad de Crohn o en las úlceras, en la colitis ulcerosa se asocia a una expresión múltiple de patología dermatológica que debemos tener presentes para poder estudiarlo también, ¿no? Se va a observar el eritema nodoso, es bien clásico el eritema nodoso. Cuando vemos nosotros eritema nodoso, es de cajón, como se dice, buscar si tiene enfermedades intestinales. El eritema nodoso es un proceso donde la inflamación es a nivel de la dermis, es una masa sólida que se palpa, ¿no? Y se ve en miembros inferiores, son muchos nódulos eritematosos inflamados que se observan en ambas caras anterior de la pierna. Entonces, bien puede acompañarse de fiebre. El eritema nodoso es una enfermedad reactiva que va a presentarse a múltiples causas, puede ser infecciosas, inflamatorias, en estos casos también en estas enfermedades intestinales, en enfermedades inflamatorias, el eritema nodoso. La urticaria también es una enfermedad reactiva que reacciona frente a muchas etiologías, ¿no? La lesión elemental de la urticaria es el abomo, la roncha, entonces se va a presentar estas expresiones pruriginosas, estas ronchas características, y entonces tenemos que buscarle quién está provocando esta urticaria, aunque es alérgica, también buscar de todos los aparatos y ver la relación de esta expresión de urticaria, ¿no? La vasculitis también es otra manifestación. La vasculitis se expresa en la piel como lesiones purpúricas, ¿no? O también unas úlceras. Entonces está muy relacionada a la vasculitis con enfermedades reumatoideas, enfermedades sobre todo del colágeno, ¿no? Por ejemplo, la del lupus o la esclerodermia, se puede ver, o en la artritis reumatoidea se va a ver muchas lesiones tipo vasculíticas. Entonces también tenemos la obligación de buscar si se es asociado a otras patologías internas. La panarteritis igual, bueno, la pioderma gangrenosa ya se le dijo que tiene una alta relación, 60% asociada a las enfermedades intestinales. También las aftosis, o sea, son úlceras a nivel de la mucosa oral, que se va a ver. La epidermolisis ampollar adquirida también es una enfermedad ampollar donde va a afectar a la dermis, que por cualquier trauma, entonces se va a aparecer una ampolla, ¿no? Es poco frecuente observar la epidermolisis ampollar adquirida, ¿no? Y en la psoriasis también tenemos que tomar en cuenta si presenta alteraciones a nivel del aparato digestivo. Vamos a ver a nivel de enfermedades hepáticas. En la cirrosis ya es bien clásico, se les enseña en la semiología, ¿no? Todas las manifestaciones dermatológicas como las telangiectasias que se va a observar,
las arañas vasculares, la ictericia, también tiene un prurito, ¿no? Y la clásica, el eritema palmar, las uñas de Terry, o sea, son unas uñas blancas. Bueno, hay trastornos a nivel endocrinológico, no, hay escaso pelo axilar, e incluso hay ginecomastia en los varones, ¿no? En las hepatitis C también va a presentar manifestaciones dermatológicas como tipo de vasculitis, ¿no? De pequeños vasos. También va a tener la urticaria. Le dije que la urticaria es un síndrome reactivo, es una enfermedad reactiva, diferentes etiologías, y una de ellas es en la hepatitis C, se puede presentar en las porfirias. También se va a localizar esta porfiriasis, que es la cutánea tarda, ¿no? El líquen plano oral también se le asocia mucho con la hepatitis C, ¿no? Y hay también en la crioglobulinemia, que se expresa mediante púrpuras. Acá vemos el eritema palmar clásico, es un eritema que, bueno, a la depresión se desvanece, pero vuelve a presentarlo. Puede tener esa sensación de quemazón, la ginecomastia. Bueno, vamos a pasar ahora a nivel endocrinológico, los trastornos que se pueden ver junto a sus situaciones dermatológicas. En la diabetes mellitus, ah, acá se va a observar la diabetes va a tener muchas manifestaciones dermatológicas que uno puede sospechar que este paciente tiene diabetes o una prediabetes, ¿no? Y es muy frecuente en pacientes diabéticos las infecciones microbianas, sobre todo, o también por hongos, sobre todo por cándidas. Es bastante frecuente observar porque son inmunosuprimidos, ¿no? Entonces fácilmente se infecta esa piel. Es una piel seca, ¿no? Muy frágil, que si hay abertura puede infectarse. También hay otras patologías que casi es su género, están adheridas a esta enfermedad, como es la necrobiosis lipoídica. También suele observarse las bulas diabéticas, son unas ampollas que cuando nosotros vemos ampollas en estos pacientes siempre tenemos que tener en consideración que puede ser un diabético, ¿no? También se observan los síntomas eruptivos, el pie diabético es clásico, se expresa en el pie a nivel de las terminaciones de los dedos, ¿no? Entonces, eso ya es de competencia de endocrinólogo el manejo, porque esto es bien delicado, que puede llegar a la gangrena, a la necrosis y gangrena. Entonces eso inmediatamente cuando vemos ulceraciones en estos pacientes lo mandamos al endocrinólogo. Buscamos primero si es en realidad diabético, aunque el pie diabético se observa ya cuando están en las fases finales, ¿no? Es una diabetes de larga evolución. También se va a ver erupciones debido a los medicamentos que ingieren, ¿no? Incluso los antidiabéticos pueden provocar reacciones alérgicas. Hay otra patología muy clásica que se observa, que es el llamado granuloma anular y la acantosis nigricans. La acantosis nigricans es, casi, ya los endocrinólogos lo consideran como parte de una diabetes. Vamos a ir describiendo, vamos a ver estas lesiones que quizás ustedes no lo han visto nunca, pero tienen que tener en consideración, ¿no? La necrosis lipoídica se presenta en un estado inflamatorio, donde se va a observar unas placas brunas o marrones, escamosas, medio atróficas, ¿no? Se presentan siempre, su localización es en cara anterior de las piernas, pero puede observarse también en las extremidades, en los brazos, en las extremidades superiores, pero netamente su aparición es a nivel
en las piernas, en la cara anterior de las piernas, y tiene esa característica, es brillante, y se le cruzan las telangiectasias, entonces es dura, medio atrófica, no es sintomática, no hay malestar, pero estéticamente, sobre todo porque lo presenta más la mujer, ¿no? Y se le asocia también a enfermedades, uveitis a nivel del ojo, ¿no? Es como un granuloma. Se cree que acá hay una microangiopatía a nivel de los pequeños vasos capilares que van a provocar una necrosis a nivel del tejido blando, el tejido de la piel, ¿no? Pero es asintomática, a veces no hay tratamiento, no existe tratamiento para poder eliminar porque te exige los pacientes cómo pueden eliminar estas lesiones. Quizá el corticoide puede ayudar, ¿no? Pero a veces es difícil erradicarlo. Eh, entonces, cuando vemos una necrobiosis lipoídica, generalmente buscar si es un paciente diabético, aunque también estas lesiones se observan ya un paciente que tiene una diabetes ya crónica, ¿no? Otra de las patologías cutáneas que se suele ver es el granuloma anular. También es muy frecuente en, en los diabéticos. La aparición así espontánea de estas placas anulares que se observan generalmente a nivel articular, en extremidades, en la mano. Ese es un sitio característico. Y uno puede hacer un diagnóstico por esta disposición anillada que tiene, aunque existen otras patologías que, eh, que semejan a esto. Por ejemplo, una tiña en la mano también puede semejarse, pero la tiña puede producir un prurito intenso, en cambio este es asintomático y tiene una piel endurecida, ¿no? Porque existe a nivel histológico unos granulomas, ¿no? Por eso le dicen granulomas anulares. Es asintomático que pueden llegar a desaparecer solo, se le puede dar corticoides tópicos, pueden desaparecer, pero pueden volver en otra ocasión, en otra manifestación. Y la llamada acantosis nigricans. La acantosis nigricans es una dermatosis cutánea que se va a observar, es un síndrome que tiene muchas causas también, pero se le asocia a muchas patologías internas, ¿no? Generalmente de carácter endocrinológico. No solamente se le asocia, casi se podría decir un 80% va unido a un diabético, o puede preceder, puede anteceder, puede aparecer, y entonces el dermatólogo tiene la obligación de investigar si tiene diabetes, ¿no? O es un prediabético. Estas se caracterizan porque son placas engrosadas, hiperqueratóxicas, que se observan generalmente en pliegues, y su sitio preferido es en el cuello, en la nuca, ¿no? Hay un engrosamiento de la piel con una hiperpigmentación, ¿no? Se le clasifica la acantosis nigricans como acantosis benigna o acantosis maligna. La benigna es que se asocia a muchas causas, dentro de ellas la principal es la diabetes, pero también se puede ver en niños, generalmente en niños obesos, y se le forman estas hiperpigmentaciones que los padres van al médico para que le quiten esta hiperpigmentación que se aposenta sobre todo en los pliegues y su zona característica en la nuca. Entonces, también hay obligación de investigar si estos pacientes generalmente son obesos. Antes se le denominaba pseudoacantosis porque decían no es de tipo diabético, pero suele verse en los obesos, en los niños obesos, sobre todo es frecuente en la raza tipo mestiza, ¿no? Se ve también con mucha frecuencia en la raza negra, es más frecuente, menos frecuente, casi no es frecuente en la raza blanca. Entonces la acantosis nigricans, ¿no? Esa forma afelpada que se va a ver
¿no? Y cuando ya está bien avanzado, se va a ver estas prolongaciones filiformes, que es casi una clase, es clásico ver esta poliposis. El paciente te viene para que le quiten, ellos dicen lunares, que le quiten todas estas formaciones polipoides. En el cuello también tienen numerosos, más de 100, más de 200 de lesiones estas papiliformes, que son asintomáticas, pero pueden producir prurito si hay una sudoración, una hiperhidrosis, o pueden infectarse, ¿no?, por la hiperhidrosis que tiene, pero pueden ser de tipo benigno. Como les decía, tenemos la obligación de que estos pacientes investigarle si tienen una diabetes. El endocrinólogo ya lo clasifica como parte de la enfermedad diabética, o puede ser un prediabético, ¿no? Entonces incluso le hacen tratamiento ya con eh, tratamiento para una diabetes con pastillas. En algunos pacientes esa hiperpigmentación, cuando no son prediabéticos, se le puede reducir, se le puede ayudar sobre todo a la acantosina nigricans de los niños. Esa hiperpigmentación se puede reducir, se puede mejorar. Generalmente desaparece cuando el niño baja de peso. Entonces se le recomienda a los padres que el niño baje de peso, o porque puede llegar a producirse una prediabetes, ¿no? Entonces, la cantosis maligna se le asocia mucho con cáncer de tipo abdominal, sobre todo adenocarcinoma gástrico, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esta enfermedad, que está asociada por muchas enfermedades. También no solamente se ve en diabéticos, se puede ver en el hipotiroidismo, se puede ver en la acromegalia. Se sospecha que hay una molécula, un factor de necrosis, un factor de crecimiento, que va a estimular el crecimiento, la formación de la piel, ¿no? Entonces, pero no existe tratamiento para poder eliminar estas formaciones. Ahí, cuando las formaciones polipoides, se puede sacarse con electrocauterio, se le corta con láser, pero esa hiperpigmentación a veces es bien difícil erradicarlo, sobre todo en la mujer. Va a ser muy desagradable que se le vea, ¿no? Es más frecuente en la raza mestiza o raza negra, es muy frecuente. También se va a ver en la diabetes los síntomas eruptivos por el aumento de los triglicéridos, ¿no? Son unas pápulas amarillentas que se pueden, hay diferentes manifestaciones clínicas que se pueden ser diseminados, que se localizan en los tendones, pero no es muy frecuente observar felizmente. Y el famoso pie diabético que se va a observar en, sobre todo en los dedos de los pies. ¿Por qué se forma esa necrosis que puede llegar a una gangrena, ¿no? Y determinar la extirpación de la articulación o del mismo pie, dependiendo de dónde está afectado? Porque la circulación de los dedos de los pies no tiene colaterales, entonces se va a producir una obstrucción, una microangiopatía, una obstrucción de circulación, un coágulo. Entonces por eso es bien difícil. Se le recomienda a estos pacientes, aunque estas úlceras le van a presentar ya un paciente, paciente ya de larga evolución, 20 años, 30 años, con una diabetes. Los endocrinólogos enfatizan que tengan cuidado con sus pies. Y ellos dicen tratar sus pies como si fueran sus ojos, no, no evitar cualquier trauma, cualquier corte, ruptura a nivel de los dedos, de los pies, porque se va a formar estas gangrenas, esta muerte del tejido, ¿no? Y puede provocar una necrosis y estipación articular, dependiendo del sitio, como ya le dije, ¿no? Lo primero que tiene que hacer en estos casos es ver su pulso. Si el pulso está débil o casi no se palpa, no se siente,
Entonces, es el primer signo que uno debe buscar cuando ve ulceraciones. Hay pacientes que no tienen noción de cuidado y a veces ellos mismos se cortan la uña. Entonces, si cortan ahí a ese nivel de la piel, entonces puede provocarle una necrosis. Hemos tenido, por ejemplo, un caso de una paciente, pero que sí, ella no sabía que era diabética, entonces tenía hongos, una onicomicosis y pidió que le extirparan la uña, que le sacaran la uña, pero su evolución no cicatrizaba y comenzó a necrosarse y todo el dedo comenzó a necrosarse. Entonces ya se le hizo análisis de glucosa y se le diagnosticó que era diabética y ella no sabía que era diabética. Entonces es bastante de cuidado cualquier herida, cualquier irritación o cualquier trauma que pueda recibir a ese nivel de los pies. Como yo también adopto ese término que dicen los endocrinólogos, cuiden sus pies en un diabético, cuiden sus pies como si fueran sus ojos, ¿no? Tratarlos bien, una buena limpieza, no caminar sin zapatos, ¿no? Evitar que su zapato tenga algo que le irrite a los pies, una limpieza adecuada, ¿no? Mantener bien los pies para evitar que se le produzca el llamado pie diabético. Bueno, entonces vamos a ver otra de las patologías endocrinológicas, como es las alteraciones a nivel de la tiroides. Existen muchas manifestaciones eh, tiroideas, ¿no? Como es eh, las alopecias areata. Cuando vemos a las alopecias areatas, que es la pérdida de pelo en forma zona, en placa, como se dice, hay una zona redonda, sin pelos, que se le relaciona con un carácter autoinmune y se le relaciona con otras enfermedades autoinmunes, y una de ellas es cuando se asocia a la tiroiditis. Entonces, la alopecia areata, cuando tenemos estos pacientes, siempre solicitamos si tiene alguna alteración tiroidea. También se va a ver una anemia en estos pacientes. El vitíligo, en el vitíligo se le asocia casi un 30%. En dermatología tenemos la obligación, cuando tenemos un paciente con vitíligo, solicitarle las pruebas tiroideas, una ecografía tiroidea, investigar si está alterado o quizás, si es que está alterado, enviarlo al endocrinólogo para que investigue más o que los trate este problema tiroideo. Se asocia de que el vitíligo eh, va a tenerlo, estos pacientes con problemas tiroideos pueden tenerlo antes de tener la enfermedad o puede presentar el vitíligo posterior a la enfermedad, ¿no? También se le asocia a otras enfermedades como las enfermedades ampollares, enfermedades del colágeno o la miastemia. Se asocia también con manifestaciones de lupus eritematoso sistémico, y la característica principal, sobre todo en esos pacientes hipotiroideos, es llamado mixedema. Es casi característico, es la infiltración de un tejido mixedematoso a nivel de tejido subcutáneo, y también el oftalmo es parte de una patología tiroidea, es la acumulación de grasa a nivel retro, están depositados detrás del ojo. Entonces, uno clínicamente, cuando ve un paciente hipotiroideo, sobre todo, su característica que va a tener es una piel cetrina, una piel amarillenta, hay un edema, ya hay casi, se podría decir, el mixedema, la sustancia que se está infiltrando a nivel del tejido subcutáneo, ¿no? Entonces los párpados como que se le hinchan o se sobrepasan, ¿no? Esa mirada que tiene el paciente hipotiroideo es característico, y una piel pálida,
¿no? Amarillenta. Bueno, es una visión que puede uno ver, pero casi puede pasar desapercibido. El exoftalmo, entonces, el globo ocular se protruye, entonces el párpado que debe tapar el iris, entonces se abre, entonces se ve una salida del globo ocular. Es típico en enfermedades tiroideas. Y el mixedema es una infiltración de este tejido mixedematoso a nivel del tejido subcutáneo, que es muy frecuente observar en las mujeres, sobre todo en pacientes hipotiroideas, y se va a infiltrar esta sustancia y da una apariencia de cáscara de naranja, ¿no? La celulitis famosa que se le dice, aunque ese término no es el adecuado, ¿no? La infiltración mixedematosa, que da un aspecto de cáscara de naranja que se suele observar a nivel sobre todo en los miembros inferiores, en muslo, glúteo, es muy frecuente observar. Y cuando este mixedema persiste, ya se hace un mixedema grueso, duro, acá edematoso, es un edema duro, uno hace fovea y no se deprime este edema, ¿no? Que eh, va avanzando a nivel de los dorso del pie, avanzando en las piernas, ¿no? Y puede tener un aspecto de elefantiasis, como se dice, que es casi parecido al pie del elefante, a la piel del elefante dura, gruesa, edematosa, ¿no? Que va a sufrir estos pacientes con eh, de tiroides. Bueno, vamos a pasar a otro, ya a procesos a nivel suprarrenal, ¿no? Acá el síndrome de Cushing, que es muy característico, que también se suele enseñar en semiología, porque es una gama de manifestaciones dermatológicas que se va a observar, ¿no? Hay una hiperactividad de la CTH, entonces va a haber una acumulación de grasa a nivel abdominal, a nivel de cervical y a nivel de la cara, que se presenta como cara de luna llena, ¿no? Y las estrías, las famosas estrías que se van a ver a nivel abdominal y también en los pliegues, también lesiones purpúricas, o sea, casi es una gama de manifestaciones dermatológicas eh, que uno mirándolo, viéndolo, ya puede hacer un diagnóstico de que puede ser un Cushing. Ahora, cuando vemos un Cushing también puede ser producido por un Cushing iatrogénico, es decir, por medicamentos. Cuando pacientes ingieren mucho corticoides a largo crónico, por meses, se automedican, no tienen el control del médico, porque ustedes saben, los corticoides son unos potentes antiinflamatorios y cura toda inflamación, pero pues es reversible esta inflamación cuando se deja de tomar, entonces se crea un círculo vicioso de que tiene que estar tomando el medicamento para sentirse bien, eliminar esas lesiones que tiene. Entonces, eso vemos así en una rosácea, por ejemplo, o cualquier inflamación, eh, cuando se usa un corticoide por un mes, más de un mes o 2 meses, puede llegar a provocar el síndrome de Cushing iatrogénico y tiene todas estas características, ¿no? Sobre todo las estrías. Además, se van a observar lesiones aneiformes, ¿no? Los comedones, las pápulas eritematosas, se va a ver un eritema facial característico del síndrome de Cushing, pero en estos casos es por medicamentos. Por eso tiene que hacer una buena historia clínica para ver si en realidad es de tipo de alteración a nivel del hipotálamo o si es iatrogénico por medicamento, sobre todo corticoides. De ahí la importancia de este proceso. El síndrome de Addison, en la enfermedad de Addison, es también la contraparte de una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Entonces,
que está localizado generalmente, bueno, en la suprarrenal, pero hay un aumento a nivel hipotalámico del ACTH. El ACTH está unido a la hormona de la melanina, ¿no? La melanocortina, está casi unido. Entonces, cuando sube todo el ACTH, también sube, se estimula la melanocortina. Entonces, por eso es que va a producir esta hiperpigmentación difusa. Es una hiperpigmentación bien regular, pareja, ¿no? Y también se va a ver la hiperpigmentación en la mucosa oral o también a nivel de los pliegues de la mano. Entonces, este es un dato muy importante para poder ir a buscar pacientes si tienen un problema a nivel de la suprarrenal, ¿no? Y hay una hiperpigmentación. Bueno, entonces se ha presentado así rápidamente las enfermedades más frecuentes que están asociadas, las enfermedades cutáneas con enfermedades sistémicas. Vamos a pasar a los trastornos renales. Acá también se va a ver algunas patologías, pero la que ya se mencionó, el llamado prurito, el prurito renal, que se observa cuando hay insuficiencia renal crónica, sobre todo cuando se le da diálisis, se le proporciona la diálisis peritoneal, o cualquier diálisis, porque hay un intercambio de iones. Hasta ahora no se ha encontrado cuál es la causa del prurito intenso que tienen estos pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, ya también se les dijo que el tratamiento hay que darle antihistamínicos antes y después de la diálisis. Pero hay otras patologías que suelen verse, eh, como son las calcificaciones. En el calcio, en el metabolismo del calcio también se observa a nivel renal. Entonces puede haber un aumento de una retención del calcio, o puede ser también a nivel sanguíneo del calcio. Entonces, este calcio se va a depositar a nivel del tejido blando, a nivel de la piel. Generalmente cuando ven así acumulación de calcio en piel, se llegan a transformar, e incluso pueden transformarse no solamente en calcificaciones, sino también pueden transformarse en huesos, en tejido óseo, ¿no? En estos casos vemos con frecuencia las calcificaciones metastásicas, que son depósitos de calcio en piel y tejido subcutáneo, pero los niveles de calcio en sangre están normales. Estos pues, se pueden localizar en articulaciones, pueden ser múltiples, son asintomáticos, son antiestéticos, pueden ser molestosos cuando son múltiples, entonces se puede sacar incluso quirúrgicamente, se puede estipar, pero hay otras calcificaciones como suceden cuando hay una alteración a nivel sanguíneo del calcio. Entonces estas calcificaciones van a formarse a nivel de los vasos, que cuando se disparan, van a terminar en los capilares del tejido de la piel. Entonces va a crear una obstrucción a nivel vascular y va a provocar una necrosis isquémica en la piel, ¿no? Y se va a observar como placas ulceradas violáceas que pueden llegar a la gangrena o la sepsis. Entonces, bueno, estas son las calcificaciones metastásicas que suelen verse sobre todo a nivel articular, ¿no? Son asintomáticas, como le dije, y puede eliminarse extirpándolo quirúrgicamente. La calcifilaxis es lo más importante. Eh, cuando vean estas placas necróticas, ¿no? Que se depositan en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en extremidades, ¿no? Y el paciente tiene una insuficiencia renal, entonces siempre piensen en la calcifilaxis, porque existen otras patologías que también se van a ver como unas gangrenas, ¿no? Una necrosis. Entonces, felizmente que es muy poco frecuente, es raro este proceso de la calcifilaxis. Entonces,
terminando con a nivel renal, podemos pasar ahora en las enfermedades de trastornos metabólicos. Dentro de ellas tenemos las porfirias. Las porfirias son congénitas, que tienen un carácter autosómico, pero también pueden ser adquiridas. Hay un defecto en la biosíntesis del grupo M de la hemoglobina que va a producir una acumulación de precursores donde hay un trastorno en el metabolismo. Ustedes saben el camino que pasan las porfirias, ¿no? Y el camino de metabolismo a nivel hepático, a nivel sanguíneo, a nivel intestinal. Entonces, cuando hay un trastorno se va a ver las patologías de las llamadas porfirias congénitas, ¿no? Pero hay también unas porfirias adquiridas donde el daño va a ser a nivel hepático, que suele observarse, por ejemplo, en los alcohólicos. Podemos ver porfirias adquiridas, ¿no? Entonces, se caracterizan porque estas porfirias son fotoactivas, es decir, a la exposición solar se va a producir una necrosis, va a producir una ampolla, sobre todo ampolla, ¿no? Aquí están localizadas a nivel subepidérmico, parecido a un pemfigoide, ¿no? Entonces, está frente a una exposición solar y si tiene un hígado afectado, una cirrosis, una hepatitis, algo por el estilo, entonces puede provocar una porfiria. Esto no es muy frecuente acá en el Perú, pero sí se observa con bastante frecuencia en personas, sitios donde ingieren mucho licor, sobre todo vino, ¿no? En Chile, en España, se observan esta patología, las porfirias cutánea tarda, ¿no? Entonces, a nivel de piel se va a ver unas ampollas en zonas de exposición, y estas ampollas, cuando cicatrizan, van a dejar unas cicatrices estelares, como se le llama. Entonces, esa es una característica. Y también se le asocia con hipertricosis o los quistes de Emilio. Siempre cuando tenemos procesos ampollares, tenemos que pensar siempre en mente las porfirias cutánea tarda, ¿no? Que se presentan como bulas, como ampollas, ¿no? Estas ampollas en el dorso en la mano, ¿no? Y van a cicatrizar y van a dejar unas características, unas cicatrices estelares, como estrellas se le puede decir, ¿no? Entonces, también se puede ver en las porfirias congénitas, ¿no? Y en la mano, en estos niños, esta porfiria, y van atrofiándose los dedos, las cicatrices que van dejando las ampollas, ¿no? Son residuales, y también en el adulto que se va a ver las ampollas en la calvicie, porque ahí es donde va a incidir mayor el sol, entonces se le va a provocar estas ampollas. Acá podemos sospechar, lo primero que uno sospecha en cuero cabelludo es un pérfido, pero también debemos tener siempre como diagnóstico diferencial la porfiria cutánea tarda, aunque no es muy frecuente observar, es como un caso raro que se observe en dermatología, pero la histología nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Porque la ampolla está localizada a nivel epidérmico y no es de carácter inmunológico como es en el pemfigoide que se suele ver a ese nivel. Entonces, haciendo diagnóstico diferencial tenemos que pedir una inmunofluorescencia. Si sale negativo, entonces pensar de otro tipo de enfermedades no inmunológicas. Otro trastorno nutricional tenemos la pelagra, que es una dermatitis donde hay una insuficiencia de la vitamina D, el ácido nicotínico, la niacinamida. Esto no se veía en estos tiempos, pero sí este trastorno nutricional se ve en las zonas donde hay guerra, donde hay pobreza, donde hay desnutrición. Se puede observar o actualmente se puede ver en personas que se hacen cirugía bariátrica, la cirugía del estómago, donde le quitan casi todo el estómago, entonces ya no se produce
la vitamina, esta vitamina, el ácido nicotínico o el triptófano. Entonces, también se suele ver en el alcoholismo, en pacientes alcohólicos que se desnutren, ¿no? En el síndrome carcinoide, hay fármacos que también pueden inducir, ¿no? A la pelagra, y tiene la característica de que estas vitaminas, estos ácidos nicotínicos son fotosensibles, o son captadoras de radiación solar que evitan que haga daño al sol, y cuando hay insuficiencia va a producir daño. Entonces, las manifestaciones, la dermatitis se va a observar en las zonas expuestas a la luz, ¿no? Y su característica, aparte de que la inflamación de la dermatitis, es que va a dejar una pigmentación residual, ¿no? En las áreas expuestas, como podemos ver en estos pacientes, ¿no? La pelagra, la 4D, ¿no? Dermatitis, diarreas, de función, se le ha agregado la D de función cuando estas no son tratadas, ¿no? Porque también sufren de gran cantidad de diarreas constantes, y la dermatitis, cuando ya está involucionando, va a dejar esta hiperpigmentación que uno puede llegar a sospechar de que pueda ser una pelagra. Como les decía, ya en estos tiempos no se veía, no se ve mucho, o quizá en zonas donde se realizan las guerras, ¿no? Donde hay una gran desnutrición, pues, se podría ver, o también pacientes vagabundos que no tienen una buena nutrición, o pacientes alcohólicos, y últimamente se suele ver en pacientes que le hacen cirugías y no hacen una alimentación adecuada de vitaminas, ¿no? Entonces, esta es la pelagra. Eh, Puede afectar también al sistema nervioso, y puede llegar a producir una demencia, pero esto es cuando ya está en las fases finales, ¿no? Otra de las patologías que podemos ver es la acrodermatitis enteropática, que esto es una enfermedad, es una congénita, es una enfermedad que se caracteriza por una deficiencia del zinc en el recién nacido, y sus manifestaciones vienen a ser unas diarreas intensas, profusas, que van a provocar inflamación a nivel eh, genital, también puede producir trastornos a nivel periorificial en la boca, aunque no es muy frecuente observar ahí, pero también se va a observar las lesiones muy características a nivel de las manos y de los pies a nivel acral, ¿no? Y se le acompaña, bueno, por la desnutrición que se observa en alopecias. Pero esto se va a observar generalmente en el recién nacido, aunque en el recién nacido, no netamente en el recién nacido, sino si es que recibe lactancia de la madre, entonces la madre le va a proporcionar el zinc, pero se suele observar generalmente con el destete, cuando la madre ya deja de darle de lactar, quizá vea, ya siente la insuficiencia de zinc, quizá en el alimento que está ingiriendo y no hay mucho zinc, entonces va a provocar unas diarreas. Estas diarreas son grumosas, intensas, que deshidratan al paciente, le provoca esas inflamaciones que tienen eritematosis, unas placas que tienen una descamación periférica, ¿no? Es bien intenso en estos pacientes, y estos pacientes se les hospitalizan porque se les tiene que hidratar, ¿no? Entonces vienen las interconsultas. En estos casos no solemos ver de inicio, vienen las interconsultas al dermatólogo para que le mejoren esas placas, esa dermatitis que se ve. Entonces ya tenemos que tener en consideración que podría ser una acrodermatitis enteropática, ¿no? Y se le puede dar en estos casos zinc, gotas de zinc, también para mejorar estas lesiones, estas dermatitis, también se le puede dar apósitos o fomentos con solución de buró
o sulfato de zinc, entonces se van a secar, van a mejorar estas lesiones y también va a mejorar la diarrea que casi no se pueden controlar estas diarreas. Se le proporciona zinc o también se le recomienda alimentos que tengan zinc o que lo vea la nutricionista, ¿no? Y que le recomiende a los padres qué alimentos deben tener que sean ricos en zinc y también pueden tomar sus gotas de zinc por un determinado tiempo. Entonces es muy importante. También podemos ver esta acrodermatitis enteropática acá en piel, en las manos, es bien frecuente, bien clásico, ver estas placas bronceadas con ese borde escamoso, ¿no? Eh, También poder en el adulto, la acrodermatitis enteropática, se le llama acrodermatitis enteropática adquirida. También el paciente viene con diarreas. Esto suele verse en pacientes que tienen una desnutrición, una deficiencia, también viene del zinc. Y también tiene diarreas, tiene esas inflamaciones perianales, ¿no? Pues se puede confundir con la pelagra, pero la pelagra, las lesiones están localizadas en zonas expuestas. La pelagra también tiene diarreas, es una característica clínica, pero generalmente la acrodermatitis está localizada más a nivel perianal, ¿no? Perigenital, orificial, y sus lesiones características que también se va a observar en las manos, pero no se va a observar esa intensidad de hiperpigmentación como se observa en la palabra. Este es un, bueno, en los exámenes a veces se hacen preguntas en relación y siempre fallan, siempre hay protestas, que porque que si es pelagra, que si es una acrodermatitis. Entonces le pongo énfasis en decir que la pelagra tiene mucha relación con el sol, con la exposición solar, y va a provocar lesiones a nivel expuestas, a comparación de la acrodermatitis enteropática, que es a nivel periorificial debido a las diarreas que tienen, que van a provocar inflamaciones a ese nivel, ¿no? Bueno, acá vemos una acrodermatitis enteropática que se observa en los alcohólicos, en los vagabundos, en los que tienen deficiencia nutricional. Bueno, pasamos a enfermedades reumatoideas. Si bien es cierto que las enfermedades reumatoideas, las más clásicas son las enfermedades de colágeno, del ES, la dermatomiositis y la esclerodermia, tienen muchas manifestaciones dermatológicas que inicialmente vienen al dermatólogo, ¿no? Esas expresiones clínicas, por ejemplo, en el ES, el lupus eritematoso, el sistémico, porque también hay el lupus eritematoso localizado, subcutáneo, que es netamente eso sí, nosotros vemos en piel, ¿no? El lupus discoide que le llaman, ¿no? El lupus subcutáneo, que también eso lo podemos ver el dermatólogo, pero el lupus eritematoso sistémico lo ve el reumatólogo en realidad, pero las primeras manifestaciones son dermatológicas, entonces la clásica, la mancha mariposa que se va a observar en la cara, ¿no? Pero nosotros podemos enviarlo al reumatólogo en estos casos. La dermatomiositis también, las manifestaciones iniciales es en piel, ¿no? El heliotropo que le llaman, ese edema, ese eritema a nivel del párpado, ¿no? Y asociado con la clínica de muscular, ¿no? La miositis. Entonces también eso se lo derivamos al reumatólogo. La esclerodermia también tiene otras manifestaciones clínicas. La esclerodermia se localiza la afección a nivel del colágeno. Ese colágeno es patológico, ya no es un colágeno elástico. La piel se va a ver dura, no le hace el signo de pliegue, entonces no se puede porque es una piel dura y se observa con frecuencia en cara y extremidades superiores, es más frecuente observar. Se le acompaña de múltiples telangiectasias, el síndrome de Cres, entonces toda esa patología
puede llegar a verlo el dermatólogo, pero tenemos que enviarlo al reumatólogo porque estas son enfermedades crónicas que necesitan un buen control, como son enfermedades inmunológicas, generalmente a veces tiene que dar corticoides, entonces eso lo maneja el reumatólogo, entonces tenemos la obligación de enviarlo. También hay otras lesiones que suelen verse a nivel reumatoideo como son los nódulos reumatoideo, aunque son asintomáticos, que se localizan generalmente a nivel articular. Otro de los problemas son las vasculitis, que también es de competencia del reumatólogo. La vasculitis, que son inflamaciones a nivel de la pared de los vasos, y dependiendo de dónde está alterado los vasos, pueden ser vasos capilares, arteriales, ¿no? Entonces, ellos dominan las vasculitis. También tenemos la obligación de enviárselo para que ellos le hagan tratamiento. El libedo reticulares, que viene a ser una trombosis a nivel de los capilares, de tal manera que da, se ve a simple vista una ramificación de toda la red capilar por las microembolias que se va a observar. Y esto es más característico observar en el síndrome de antifosfolipídico, el SAF, que se le llama, ¿no? Entonces también tenemos que enviarse al reumatólogo porque es de su competencia. Y estas úlceras en piernas, también tenemos que determinar si es de carácter de una colagenopatía. Hay úlceras en piernas que tienen una característica muy especial producido por estas enfermedades de colágeno. En el lupus se puede ver estas úlceras. Estas úlceras son pequeñas, múltiples, que se localizan en malleolo o en el dorso del pie. Son pequeñas, bien eritematosas. Hay que hacer una biopsia para que nos determine qué tipo de úlcera es, porque hay una variedad de etiologías cuando se ven úlceras en piernas, pero las úlceras pequeñas, múltiples, que son dolorosas, pero no tan no intensas que lo incapacite, ¿no? Pueden ser sangrantes, entonces debemos tener la sospecha de que puede ser de carácter reumatológico, que puede ser una colagenopatía, ¿no? Que se observa con mucha frecuencia en las artritis reumatoideas o en el ES, ¿no? Hay otra patología que es el síndrome de Raynaud. El síndrome de Raynaud, aunque ya esta enfermedad como que va desapareciendo y se hace rara cada vez, entonces tiene la característica de presentar artritis, conjuntivitis y uretritis y además dermatitis, ¿no? Lesiones, estas lesiones de piel son de tipo psoriasiforme, que se caracterizan, que se presentan en palmas y plantas, que tienen un aspecto de vesículas plenorrágicas, engrosadas, hiperqueratóxicas. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y lo que predomina en ellos es las artritis o la artrosis, es bien aparatosa. Estas artritis que pueden ser de carácter anquilosante, que puede afectar a la columna o también a nivel de las grandes articulaciones o pequeñas articulaciones, como les digo, que son anquilosantes o mutilantes, ¿no? Que si van progresando va a afectar mucho la capacidad del que lo sufre, ¿no? Esta es la característica a nivel de piel. Cuando vemos estas lesiones en placas descamativas, entonces podemos tener en cuenta, la biopsia nos va a ayudar a decir, pero sí, cuando vemos a nivel de genitales en el varón, porque es más frecuente en el varón, la balanitis, esta descamación periférica figurada, entonces ya tenemos que pensar que puede ser un síndrome de Raynaud, pero tiene que estar acompañada siempre con problemas de uretritis, uveitis, ¿no? La artropatías, artritis y dermatitis. Entonces, esos signos tenemos que observar para ya dar un diagnóstico presuntivo. También el síndrome de Raynaud se le acompaña la keratodermia palmoplantar, que quiere decir keratodermia, viene a ser el engrosamiento de la capa en la palma y en las plantas, ¿no?
se le asocia mucho. Entonces ya vamos viendo que puede tratarse de un síndrome de Rayleigh. Como le digo, es bien raro observar, son pocos pacientes que hemos visto con un síndrome de Rayleigh. Acá, como les expresaba, que la artropatía anquilosante, que va a ser mutilante en estos pacientes que requieren un rápido tratamiento, ya pasa de lado las lesiones dérmicas, se tiene que tratar con intensidad la artropatía porque va avanzando. Entonces, bueno, entonces ya llegando casi al final, vamos a ver que también las enfermedades cutáneas pueden ser un aviso de que pueda haber presencia de una neoplasia oculta. Entonces, puedo dar una relación de enfermedades que se pueden asociar a cáncer, en un cáncer interno, ¿no? Como tenemos la cantosis nigricans maligna, que ya se le dijo, se le asocia con eh, cánceres a nivel abdominal, sobre todo se puede decir un 90% con un adenocarcinoma a nivel gástrico, ¿no? En el herpes zóster también se le asocia, generalmente este herpes zóster, su comportamiento se observa en personas mayores, adultos mayores, cuando este herpes es aparatoso, hemorrágico, muy doloroso, entonces, que reacio a un tratamiento, entonces uno tiene que pensar que puede haber una neoplasia oculta y se le relaciona con los linfomas o con cáncer de mama o cáncer ginecológico. El pénfigo paraneoplásico, existe esta entidad que no sé si ya han recibido esa clase de pénfigo, hay una clasificación de pénfigo paraneoplásico. El comportamiento del pénfigo paraneoplásico no es el usual como de un pénfigo, ¿no? Es bien aparatoso, tiene otras, aparte de las ampollas, puede expresarse con ronchas, con urticaria o con lesiones de tipo eritema multiforme, diana, ¿no? Entonces hay que pensar que pueda tener un cáncer oculto y se le asocia con cáncer de linfoma o en la leucemia, linfoma. La porfiria cutánea tarda también se le asocia con carcinomas hepáticos. La enfermedad de Payet de la mama, bueno, este es un cáncer en realidad que se observa a nivel de los pezones y este cáncer es a nivel de la glándula apocrina, ¿no? Y su sitio clásico es pezones, ¿no? Y la característica es que se observa en ambos de ellos, de los pezones, ¿no? Y acá nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial porque lo que más frecuentes vemos son los llamados eczemas, o sea, la dermatitis, generalmente una dermatitis de contacto, ¿no? Pues llámese por el sostén, ¿no? Pero se caracteriza porque tiene un prurito intenso, ¿no? La paciente comienza a rascarse, se hace heridas y se provoca una inflamación a esos niveles. El prurito es muy intenso, pero es nuestra obligación hacerle una biopsia para descartar una enfermedad de Payet, un cáncer a estas glándulas, ¿no? Ahora, esta enfermedad de Payet también se puede ver a nivel del ano, ¿no? Porque ahí se localizan también las glándulas apocrinas o genitales mismo, entonces se le denomina enfermedad de Payet extramamario. Estas enfermedades de Payet extramamario se le asocia otra tumoración, generalmente a nivel del ano o a nivel gastrointestinal o también puede ser una neoplasia a nivel genitourinario. La enfermedad de Sweet, bueno, esta es una enfermedad inflamatoria que no es muy frecuente y quizá ustedes nunca la van a ver, ¿no? Pero se caracteriza porque a nivel de la biopsia tiene una fuerte inflamación de tipo neutrofílico, ¿no? Estas enfermedades se le asocia con leucemia, mieloma.
La dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad ampollar subepidérmico, que se caracteriza porque su disposición es herpética, ¿no? Sigue un dermatoma, las vesículas, y es sumamente pruriginoso, intensamente pruriginoso. Entonces, a estas se le asocia, siempre tenemos que investigar si tiene problemas intestinales, porque se le asocia con enfermedades intestinales, ¿no? Y una neoplasia de un linfoma a nivel intestinal. También en la sitiosis adquirida. ¿Qué quiere decir este nombre? Itiosis significa piel de pescado. Itiosis es pescado, deriva de la palabra pescado. Entonces, esta enfermedad, la itiosis, es congénita. El recién nacido aparece con grandes placas escamosas, ¿no? Hay una variedad clínica de estas manifestaciones, algunas hasta salen ampollas. Entonces, esto lo presenta de niño, de recién nacido, ya con el paso del tiempo ya es como que se controla, y lo que se va a ver en estos pacientes es una gran sequedad y grandes escamas, ¿no? Que pueden ser pruriginosas, leves, ¿no? Pero es difusa, tiene en todo el cuerpo, sobre todo en pliegues. La ictiosis adquirida es una manifestación clínica parecida a la ictiosis congénita, con grandes escamas, pero es localizado, puede observarse en un solo lado, un miembro inferior, en los brazos. Entonces, estas ictiosis que aparecen en la edad adulta se le asocian siempre, la mayoría de veces, con linfoma. Entonces, tenemos la obligación de buscar este tipo de neoplasia, sobre todo en la ictiosis adquirida, porque esto aparece de repente, uno no sabe por qué se manifiesta, pero siempre tiene que tener en cuenta buscarle un linfoma oculto, ¿no? Las eritrodermias ya se habló sobre las eritrodermias en un seminario, ¿no? Que se caracteriza por el eritema y el eritema difuso y la descamación profusa, que va a abarcar el 90% del cuerpo. Se le asocia con el síndrome de César, y una de las causas es por el síndrome de César o micosis fungoide, ya en la fase 4, ¿no? Que donde aparecen estas lesiones. El síndrome de César se confunde mucho con la micosis, hay discusión de que si es prolongación de la micosis fungoide, que es un linfoma, células T, ¿no? Entonces, ya esta micosis fungoide ya pasa al sistema sanguíneo, ya no es piel pura. Entonces, cuando le encuentran unas células que se le llaman unas células de César, son células grandes, cerebrisomes, son los linfocitos grandes, 3, 5 veces más grandes que un linfocito normal, y que tienen aspecto cerebriforme. Entonces, el hematólogo lo puede diagnosticar, ¿no? Mediante un frutis, un examen o un frutis, se puede ver cómo es el comportamiento de estos linfocitos, y se va a ver, se tiene que buscar estas células de Césari para dar el diagnóstico de un síndrome de Césari. En las dermatomiositis, estos se observan generalmente la dermatomiositis, que se observa, que se ve en adultos, en los adultos mayores, ¿no? Esa dermatomiositis que a veces no se puede curar, que son bien reacias al tratamiento. Entonces también hay que sospechar de que pueda ser una paraneoplasia. Hay que buscar, sobre todo en la mujer, ¿no? Un carcinoma de ovario, también un cáncer de pulmón. Es frecuente observar hay un tipo de dermatomiositis donde afecta el pulmón, ¿no? Entonces se le asocia con cáncer a pulmón, ya, o también un cáncer colorectal. Entonces ya estamos acabando este, la clase. Esta es una enfermedad de Payet, como les decía, es como un eczema. Es un eczema, pero la característica que no pica, no produce prurito, solamente es un malestar, se infecta, se puede infectar, ¿no? Entonces es obligatorio, porque lo más frecuente que podemos ver en pezón son los eczemas alérgicos, de pezón, que se va irritando, la paciente se rasca continuamente y se va inflamando, se va infectando.
y generalmente se le asocia con eczema de contacto al sostén, sobre todo, ¿no? Si son sintéticos, no deben usar ese tipo de sostén, tiene que ser de tela, no los sintéticos, ¿no? Y eso es hacerle una biopsia para descartar la enfermedad de Payet. Entonces, bueno, acá en la enfermedad de Payet está mamaria que se va a observar en el ano. Aquí siempre hay que buscarle un cáncer, sobre todo a nivel anal o a nivel del colon. Bueno, entonces vamos a dar por terminada esta clase. Sé que es muy engorroso, muy problemático, pero la intención de esta clase es que tienen que tomar en consideración que las manifestaciones, muchas de las manifestaciones cutáneas se pueden asociar a enfermedades sistémicas ocultas, ¿no? Que todavía no salen a flor. Entonces, es la obligación del dermatólogo buscar estas enfermedades y transferirlos al especialista correspondiente. Bueno, entonces voy a dar por terminada esta clase. Muy buenas tardes, saludos.